Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Estamos con el SP 500 cayendo un 0,14%. No es mucho, pero continúa un poco con la corrección que inició ayer. Aunque el cierre de ayer fue bueno, pues hoy nos vamos un poquito para atrás. Tenemos ahí lo que está presionando a los mercados en negativo es el petróleo. Fijaros, un 5,65% de subida por encima de 110, y teniendo en cuenta que ha cambiado de vencimiento, esto supone seguramente como 113 del vencimiento pasado, así que bastante mal por ese sentido el petróleo. Eh, el Dow Jones bajando un 0,66%, más contundente esta vela que la que vemos en el SP 500, porque aquí sí que rompe con todo lo que había estado haciendo estos últimos días. O sea, había estado languideciendo poco a poco desde después de la subida. Llevaba como 6 jornadas en esa zona, pero la de hoy ya es una vela contundente a la baja que seguramente nos pone en camino de los 48.220 aproximadamente. Y el Nasdaq baja muy poco, 0,13%, también en mejor línea que el Dow Jones y también en línea con el SP 500, pero ligeramente negativo, como podemos ver. El DAX alemán continúa con las caídas también, varios días seguidos también de corrección, 0,31% abajo. En este contexto, Bitcoin también se ha ido para atrás en las últimas horas. Lo teníamos rebotando muy bien en algunos momentos de la sesión, superando claramente los 77.800, pero después se ha ido para atrás y ha vuelto a buscar apoyo en la línea de tendencia, esta línea que tenemos dibujada en el gráfico horario por la zona de los 75.800. Y la verdad es que si sigue el petróleo subiendo y si las bolsas corrigen más, tiene peligro de perder esta zona y volver a los 74.900. Ya decíamos a la mañana que estábamos haciendo un pullback a la línea de tendencia, que podía haber terminado ese pullback o no, porque no sabemos exactamente dónde se frenará. A la mañana parecía que ya había terminado porque estábamos avanzando otra vez y superábamos claramente esos 77.264, que es una pequeña resistencia que tiene en esa zona. Pero ahora pues nos hemos ido un poco para atrás. Y como digo, lo peor es cómo está el petróleo, que si no se da la vuelta rápido, pues seguirá presionando a la baja en los próximos días. Así que bueno, parece que esta semana pues no va a ser positiva. Ya lo dijimos también ayer y hoy a la mañana, que seguramente esta semana ya no volveremos a atacar la resistencia de los 78.738, a menos que lo hagamos el domingo. O sea, ya en días laborables yo creo que ya hoy miércoles no parece que vaya a ser un buen día. Mañana jueves, por muy buen día que sea, será muy difícil que superemos la zona de los 77.264, y el viernes, aunque fuese capaz de subir, no es lo suficiente como para romper los 78.700. No da tiempo material, ni está el mercado eh, tan positivo ahora mismo con el tema del petróleo, como veis, subiendo casi un 6%. En algunos momentos ha estado subiendo más del 6%. En el caso de MicroStrategy, bajando un 3,80% en el día de hoy, también buscando el apoyo en la línea de tendencia y en esa zona del doble suelo, que es la zona de los 152 aproximadamente. Y el resto del mercado, pues eso, destacar la subida del petróleo otra vez. Lleva varios días seguidos con comportamiento alcista y el día de hoy es exageradamente alcista, 5,67%. Eso habla de que las cosas no están muy bien, que están empezando a haber ya tensiones reales en el abastecimiento del petróleo, porque hasta ahora pues muchos países siempre tienen reservas para varios meses, pero ya empieza a pasar el tiempo, empiezan a no llegar los barcos con petróleo, y la cosa no es solo que no llegan los barcos porque ha estado el estrecho cerrado, sino que aunque se abriese hoy, hay sitios desde ese lugar que se tarda semanas en llegar, con lo cual pues las cosas empiezan a ponerse un poquito tensas en ese sentido, y por eso el petróleo está subiendo como está subiendo. Tenemos al oro cayendo, ya venía estos días comportándose así, ya lo estábamos comentando, que el gráfico se estaba arqueando a la baja y que posiblemente iríamos hacia la zona de 4.400. Pues ya está muy cerquita de esa zona. También la plata lo mismo, gráficos muy similares, como podéis ver. O sea, marcaron un techo en el pico especulativo, en la burbuja que se formó a finales del año pasado, principios de este año. Estalló la burbuja, luego volvió a recuperar pues, para hacer un doble techo en esa zona. Empezó a caer, perdió la línea de tendencia y estamos en un movimiento lateral bajista, tanto en el oro como en la plata. Fijaros que es lo mismo, ¿no? Subida especulativa
diciembre y enero, brutal burbuja que se formó, estalla la burbuja, rebota un poquito para hacer como que aquí no ha pasado nada, pero poco a poco el mercado se va desinflando con el paso de los meses. Y lo mismo el platino, que se sumó también a última hora a esa burbuja especulativa de los metales preciosos y que está también cayendo en este momento. El euro contra el dólar cayendo un 0,15%. Cuando el mercado corrige, el dólar sube, así que lo tenemos ahí subiendo un poquito contra el euro, como veis. Sube un 0,61% contra el dólar australiano, el dólar estadounidense. Por eso tenemos esta caída en este gráfico, como veis ahí. Y el dólar estadounidense sube, o sea, perdón, baja un poquito contra el dólar canadiense, un 0,06%. En este gráfico nos hemos chocado contra la resistencia, esta zona de 1,3710, y se ha ido para atrás. Euro contra la libra estable, después de haber tocado la zona de soporte ha rebotado un poquito, pero da la sensación de que va a seguir cayendo en los próximos días. La libra contra el yen sigue subiendo, a pesar de que ya está, parece cansado el gráfico en esa zona, porque no le da para subir mucho más, pero aún así sigue marcando máximos. Y la libra contra el dólar, pues un gráfico parecido que el del euro contra el dólar, bajando un 0,19%. Bueno, sin más, no hay mucho que decir en las divisas, están ahí un poco a la expectativa también de lo que ocurra en el mercado en general con el petróleo, con la inflación, con las decisiones de tipos, etcétera, y estamos un poquito ahí a la espera de qué pasa con eso, ¿no? Y nada más, dejamos ahí el mercado con, pues eso, una leve caída del SP 500 y del Nasdaq, pero una fuerte caída del Dow Jones. Y esa subida sobre todo del petróleo que está marcando el día, que no deja a los mercados comportarse bien y poco más que comentar. Así que eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que haya un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.